Pues en el vídeo de hoy os voy a explicar algún tipo de movimientos, movimientos ya bastante más avanzados que podéis hacer con vuestro dron para marcar esa diferencia a la hora de hacer vídeos. Todos estamos hartos de ver vídeos de los 5 mejores movimientos, los 10 mejores movimientos, los 5 mejores planos con dron, que al final acaban siendo todos prácticamente iguales. Que si la órbita, que si el cenital, que si un plano hacia adelante, que sea un plano hacia detrás, que si plano de descubrimiento y algún tipo de planos que al final, si nos ponemos a pensarlo, son movimientos muy, pero que muy sencillos. Para dar ese salto en calidad, al final te va a hacer falta combinar varios de estos movimientos y hacer otro tipo de movimientos que llamen la atención al espectador. Porque si todos hacemos al final lo mismo, tu vídeo nunca va a acabar destacando, hablando claro y pronto, con el resto de los que hay. Además, si sois conscientes y veis las redes sociales, cada día hay más, pero más competencia. Si os fijáis sobre todo en Instagram, bueno, me podéis seguir, @leosuarez_LTC, que vamos subiendo montones de cosas sobre drones, pruebas de vuelo, vamos sacando algunos planitos de algunas cosas en las que vais a poder aprender un poquito a cómo poder hacer esos vídeos para que llamen un poquito la atención. Pues oye, acaban siendo vídeos bastante cortos, una sola secuencia, un solo plano de 8, 10, 15 segundos, pero que al final no destacan, son todos prácticamente iguales, con un poquito de corrección, pero si os ponéis a mirar vídeo tras vídeo, que si uno grabando el mar, la playa, esto, y son todos prácticamente iguales. Por eso, si queréis marcar la diferencia en este mundillo de los drones, si queréis dedicaros a esto, o si queréis hacerlo a modo hobby, queréis que vuestros vídeos destaquen por encima de los demás, vais a tener que empezar a hacer estos movimientos combinados, que ahora os contaré algunos ejemplos de movimientos combinados para que hagáis una idea más o menos de cómo se hacen, de que no son tan difíciles de hacer, que al cabo del tiempo esto no es otra cosa que práctica y hoy hay que exprimir muchísimo, pero muchísimo a vuestro dron para conseguir hacer algo que marque la diferencia respecto a todos los demás. Así que quedaros a ver el vídeo porque os va a interesar muchísimo a todos. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero hoy llevo un micrófono nuevo, es con el que estáis oyendo el vídeo y no son otros que estos micrófonos inalámbricos de solapa de la marca Saramonic, que vienen súper, pero súper completos. De hecho, el que yo utilizo en estudio es de la misma marca, ya hace bastantes años que lo utilizo y da un resultado impresionantemente bien. Así que cuando vi estos nuevos Blink 500 X2 Pro, no sé cómo se llaman, ahora no diré el nombre exacto, porque tela los nombres que les ponen, me han encantado. ¿Por qué? Porque son unos micrófonos inalámbricos súper completos, aparte de poder darnos una distancia muy buena ya de entre 100 metros o incluso más, 10 horas de autonomía en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? 10 horas de autonomía, que es impresionante. La caja en la que vienen, para colmo, nos da para cargarlos hasta otras 20 horas más de uso. O sea que si vamos al campo de vuelo no te vas a tener que llevar una power para cargar tus micrófonos y tener miedo si estás haciendo una entrevista o estás grabando un vídeo o cualquier otra cosa que quieras utilizarlos, de tener que andar llevándote una power para poder cargarlos. Aparte de que tienen carga cada uno por USB-C, cuando los ponemos en la cajita se ponen automáticamente ellos a cargar. Además son muy fáciles de conectar porque es sacarlos de la caja y ya los tienes para poder utilizarlos. Nos vienen con el típico gato muerto, esa especie de felpudito para evitar el sonido del viento cuando estamos en exterior, pero es que aparte una de las cosas que más me gustan, aparte de tener salida de auriculares por si queremos monitorear el audio, por ejemplo el que está en la cámara podría tener los cascos puestos y ver si todo se escucha perfectamente. Aparte de eso, tenemos entrada de micrófono lavalier. ¿De acuerdo? Estos pequeños micrófonos de solapa que tanto utilizamos, o sea que los podemos utilizar como petaca de micrófono inalámbrico, tanto conectarlo a un lavalier como cualquier otro tipo de micrófono porque tienen entrada de jack de 3,5. Es una cosa que he echado mucho de menos en los últimos micrófonos que he probado, que todos sí son muy pequeñitos, son más pequeños que este que llevo aquí, muy reducido el tamaño, muy reducido el peso, que está genial. Además, os tengo que enseñar unos que encima graban internamente, que están muy, pero que muy bien,
pero oye, es que lo que me gusta es poder conectar mi micrófono lavalier, esconder este totalmente y dejas ahí que la pequeña cabecita del lavalier que siempre te va a venir muy bien y aparte que sabéis todos que dan una calidad impresionante. Si queréis en el próximo vídeo lo probamos con el lavalier para que veáis la calidad de vídeo que dan estos micrófonos de la marca Saramonic. Ya os digo que prácticamente puedo deciros que son de mis favoritos. Cuando salgamos el próximo vídeo exterior, los probaremos para que podáis ver qué calidad de grabación nos dan estos Saramonic en exterior en un día con viento, que ya sabéis que tenemos ruido ambiente, que ya sabéis que estos al final cancelan muchísimo el ruido y prácticamente lo único que se escucha es la voz de la gente que está hablando. Vienen dos micros, viene un receptor, lo que te va a permitir poder utilizarlos en entrevistas. Muy buenos estos micrófonos de Saramonic. Así que vamos a seguir con el vídeo. ¿Qué tipo de planos son los que os estoy refiriendo? Yo los utilizo bastante, los he usado muchísimo. No penséis que vamos a hacer un plano de 5 minutos, un plano de 10 minutos. Todos sabéis, los que os dedicáis un poquito al tema de la filmografía, que se pueden hacer varios tipos de secuencias. Ya sabéis que tenemos el plano secuencia, que sería todo grabado de seguido, varios minutos todos completos en el que vas contando una historia. Hay muchísimas películas en las que lo podéis ver, que está grabado todo con una única cámara en un mismo plano, todo seguido y se van haciendo varias secuencias o varias escenas consecutivas dentro de ese plano secuencia. La verdad que está impresionante, pero son planos bastante complicados de hacer. Al final no es como irte a un sitio y liarte a dar vueltas a él, eso no es un plano secuencia, sino que vas contando una historia diferente. Podríamos salir de una loma, irnos hacia un castillo, dar una vuelta al castillo, de golpe del castillo nos vamos hacia cualquier otro sitio y seguimos grabando con nuestro dron. Podríamos hacer un plano bastante largo, todo en una secuencia, aunque ya os digo que eso, si no tenéis tiempo volando vuestro dron, es complicado porque hay que hacer movimientos muy suaves, sin cambios bruscos, que quede todo fluido y que se vea todo fluido en esa grabación. Pero hay otro tipo de planos que no llegan a ser planos secuencia, ¿de acuerdo? Otro tipo de tomas que podemos hacer que son bastante más cortas, pero que os van a dar muchísimo rendimiento a la hora de hacer un vídeo y aparte de eso van a marcar bastante la diferencia en correspondencia con otra gente. Ya sabéis que luego también podemos utilizar los parallax que quedan muy bien utilizando un poquito de zoom, fijamos en un objeto, vamos girando y el fondo parece que va a otra velocidad, pero al final no deja de ser un plano único. Aquí vamos a hablar de planos combinados. Podríamos combinar ese parallax, después reducir el zoom y continuar grabando en esa órbita cualquier otro objeto. Eso sí podríamos hacerlo. También tenemos la oportunidad de poder utilizar ese efecto vértigo, que no solo es con personas, que si no sabéis lo que es el efecto vértigo, es ir haciendo zoom a la que vamos retinándonos con nuestro dron y normalmente siempre es en un plano recto, echando hacia atrás y haciendo el zoom a la vez. Porque si recordáis, para hacer este tipo de plano con el zoom, por ejemplo, en drones como DJI, si no tenemos rueda, como por ejemplo en el mando, en el RC Control, de acuerdo, ya el avanzado, el RC Pro, que tenemos una rueda individual para el zoom, que lo facilita muchísimo en drones como el Unit o otro tipo de drones que vienen con esa rueda aparte. Si lo que vamos a hacerlo es con el botón función y la rueda del zoom, que está muy bien en los drones de DJI, podríamos hacer ahí nuestro zoom y aparte ir echando hacia atrás el dron. Es mucho más complicado poder hacer el zoom, darle a la rueda, ascender o hacer un giro y utilizar el zoom, porque los dedos se nos van a quedar cortos. Al final nos van a faltar dedos para poder realizar este movimiento consecutivo con varios planos. Pero si ya nos salimos del tema del zoom, de este vértigo, de este vortex o este parallax o como queráis llamarlo vosotros, de este tipo de planos que son muy llamativos, que van a venir muy bien para cualquier secuencia que queramos hacer, hay un tipo de planos combinados en el cual podemos combinar varios tipos de secuencias. Órbita, podemos hacer una órbita ascendente bajando gimbal, que sería más o menos una espiral, pero en la cual vamos bajando el gimbal hacia nuestro objeto. Podríamos utilizarlo incluso, si no sois muy duchos con él, si tenéis un dron de la marca DJI que tenga la opción de poder utilizar, seleccionar un objetito, ¿de acuerdo? Seleccionamos el objeto. Ya sabéis que luego podemos utilizarlo para seguimiento o utilizarlo con la función de
Spotlight, ¿de acuerdo? Marcamos el objeto, vamos dando vueltas alrededor, vamos ascendiendo y ahí vamos a ir viendo cómo la cámara va bajando gradualmente y queda un plano realmente impresionante. Combinamos una órbita con ascenso y con la bajada del gimbal, que nos va a venir muy bien. Es un plano ya más complicado de hacer si lo vais a hacer de forma manual, pero lo que queda bonito en este tipo de planos no es centrarnos exactamente en un punto del objeto. Podemos bordear, como veis en esta torre, está hecho con el Mini 2, o sea que para que veáis que se puede hacer con cualquier dron. En este no tenemos Spotlight, así que está hecho de forma manual. Si os fijáis, es una especie de órbita sin llegar a ser una órbita. Vamos haciendo movimientos circulares que no llegan a ser círculos no completos, sino círculos bien en una órbita perfecta de alrededor, no son giros 360 grados, sino que vamos corrigiendo por las paredes de nuestro castillo suavemente para que el movimiento se vea fluido, y según vamos ascendiendo vamos bajando el gimbal, arrimándonos al lateral de este torreón del castillo, y si veis da un efecto impresionante cuando se va acercando al torreón. Parece que se va a meter el dron con él o que estamos metiéndonos dentro incluso de ese torreón. Hay muchos tipos de estos planos. Otro tipo que a mí me gusta mucho es ir hacia adelante, hacia nuestro objeto. En este caso lo vamos a hacer con un castillo, como estáis viendo. Vamos a ir en línea recta hacia adelante, podríamos llamarlo plano de descubrimiento si empezáramos desde la parte de abajo, subiendo una loma de una colina y de golpe descubrir nuestro castillo, que también lo tenemos en otro tipo de planos, pero lo que hacemos al final del todo el plano, si os fijáis, es irnos a un lateral del castillo y empezar una órbita. Es un plano que queda muy, pero que muy bien. Aparte, se puede combinar, yendo hacia adelante, hacemos una especie de órbita, ¿de acuerdo? Que ahora lo vais a ver en los mandos, os lo voy a dejar todo puesto para que sepáis cómo se hacen este tipo de movimientos. Hacia adelante, y de golpe empezamos a hacer esa semi-órbita alrededor de nuestro castillo, y de golpe, en vez de seguir haciendo la órbita, cuando estemos de frente a donde veníamos, ¿de acuerdo? Como si hubiéramos dado totalmente 180 grados la vuelta a nuestro dron, empezamos a ir hacia atrás y a ir poquito a poco dejando de girar. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en este tipo de planos queda muy, pero que muy bien. Luego hay otro que me gusta a mí, bueno, yo es que no sé cómo llamarlo. La verdad que lo podríamos llamar boomerang, por ejemplo, porque al final lo que hacemos es como un semicírculo enseñando todo, y es que empezamos con algo que queremos enseñar en el lateral, ¿de acuerdo? Lo vais a ver en este plano muy claro. Aquí estamos enseñando el parque, vamos echando hacia detrás y a la parte, como veis, vamos combinando con este movimiento en el cual estamos girando nuestro dron, vamos girando lo que es la cabeza de nuestro dron y echando hacia atrás poquito a poco, y queda un plano de descubrimiento realmente impresionante, que es una combinación de varios planos. Ni es una órbita, ni es un movimiento recto, ni al final es nada que soléis ver muchas veces. ¿Por qué os digo que intentéis practicar este tipo de movimientos? Inventaros los vuestros, ¿de acuerdo? No siempre hay que hacer lo que decimos nosotros, sino que lo más interesante es ir innovando uno mismo en el tipo de planos que hace. Hay que marcar la diferencia, porque cada día hay más gente en este sector, y si siempre hacemos lo mismo todos, los 5 movimientos, los 10, los 15, porque hago la órbita, porque hago esto, porque subo para arriba detrás de un objeto y de golpe enseño, yo qué sé, un castillo, un molino o lo que sea, al final todos los vídeos de la gente que vaya a ese sitio, sí, en distinto orden, pero al final te pones a analizar los vídeos y son todos muy, pero que muy similares. Si os aconsejo que empecéis a trastear con la cámara, que la pongáis en modo manual, que fijéis sobre todo la exposición si lo hacéis en modo automático, para que cuando demos esa vuelta alrededor del castillo, cuando hagamos ese giro 180 grados y continuemos hacia adelante, podáis ver que no hay cambios de luminosidad muy grandes en vuestra imagen y pueda estropear vuestro plano, porque puede que vayáis de contra el sol, de golpe quedéis de lateral del sol, o vayáis incluso de cara al sol, lo cual puede estropear ese plano después del trabajo que cuesta hacerlos. Otro movimiento que queda muy chulo es ir hacia adelante e ir haciendo una especie de órbitas o de giros de nuestro dron, lo cual vamos a tener que ir contrarrestando, de acuerdo, dando marcha atrás, hacia adelante con el stick
derecho para que el dron no pierda esa línea más o menos que estamos haciendo. Si os fijáis, es como si fuéramos girando y enseñando la amplitud de todo, pero aparte no lo hacemos quietos, ese movimiento 360 grados, sino que lo vamos haciendo gradualmente a la par que vamos yendo hacia adelante. Eso lo facilita muchísimo drones que tienen cámaras que giran 360 grados, porque ponéis el giro automático de la cámara, vais desplazándoos en línea recta y quedan planos realmente impresionantes, que además son planos que no soléis ver a menudo. Espero os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, que vosotros hacéis otro movimiento que os gusta, oye, lo mejor es compartirlo. Cuanto más podamos compartir, mejor que mejor. Aquí abajo en los comentarios ponérmelo de verdad, porque os va a interesar muchísimo a todos. Os dejaré el enlace de compra de estos micros, que aunque son un poquito caros, merecen la pena. Ya os digo, si queréis algo de calidad, ya hacer algo profesional, porque hacéis grabaciones para Instagram, para TikTok, usar cosas de calidad, porque la verdad que se nota mucho la diferencia después a la hora de editarlo y no tenéis que estar tanto corrigiendo el audio, subiendo, bajando graves, intentando quitar el ruido y demás de vuestro vídeo. Pero oye, ponedme en comentarios qué os ha parecido, qué planos os gusta a vosotros hacer más, qué tipo de planos hacéis, porque al final lo mejor es compartirlo entre todos y que así podamos ir aprendiendo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Mil gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla y hasta un próximo vídeo, compañeros y compañeras.